Bien, buenas tardes hermanos y bueno, nuevamente es un gozo el poder estar juntos para seguir aprendiendo el mensaje de la Biblia como cada domingo. Y el día de hoy nuestro pasaje nos trae a estudiar a una de las figuras más destacadas, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos. Después del Señor Jesús, evidentemente, y de su Santo Espíritu, una de las figuras más destacadas de la narrativa del Nuevo Testamento es el apóstol Pedro. Y es tan así, tan dominante que en el libro de los Hechos, la mitad del libro de los Hechos menciona la influencia y el ministerio del apóstol Pedro en el inicio de la iglesia. Y muchas veces por diferentes motivos nosotros podemos identificarnos de una manera muy clara con Pedro, en muchas ocasiones por su terquedad, en muchas ocasiones por su impulsividad, por la inmadurez que mostró cuando hablaba con el Señor Jesucristo. Y también tristemente por los fallos que tuvo en momentos muy puntuales de ser fiel al Señor, en esos momentos en los que había presión o dificultad o su vida se veía amenazada. Y nosotros podemos identificarnos con Pedro en esos aspectos, pero también podemos de alguna manera ver cómo este hombre fue utilizado tremendamente por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús, para edificar la iglesia en el libro de los Hechos, a tal punto que en Gálatas 2:9 se nos dice que Pedro llegó a ser una de las columnas principales de la iglesia. Ahora, este hombre fue usado tremendamente por el Espíritu Santo para edificar su iglesia. Y fue usado tan poderosamente, no solamente en los primeros años de inicio de la iglesia, sino también durante todo su ministerio, durante toda su vida, pastoreando y edificando las congregaciones, la grey que Dios le había dado. Pedro es el autor de muchos de los discursos que vemos en el libro de los Hechos. Muchos de las predicaciones que vemos en el libro de los Hechos son predicaciones de Pedro. Y también es autor de dos cartas que llevan su nombre en el Nuevo Testamento. Sin duda podemos ver que a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus defectos, este hombre fue usado tremendamente por el Espíritu Santo para edificar y extender el Evangelio, el reino de Dios. Ahora, debemos recordar que el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos se nos narra a Cristo extendiendo su reino por medio de la obra y de poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usaba a los discípulos, a los apóstoles, para llevar a cabo su ministerio. Y en el libro de los Hechos se nos narra a dos personas que son fundamentales para cumplir los propósitos de Dios por medio de la iglesia. El primero de ellos es el apóstol Pedro. En los capítulos del 1 al 12 lo veremos a él cumpliendo ese mandamiento, esa tarea que el Señor Jesús mismo le había dado en Juan capítulo 21, cuando le dicen, lo recordarán seguramente muchos de ustedes, cuando dice, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, cuida mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Y es precisamente lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, a Pedro ejerciendo ese ministerio de apacentar y de cuidar a las ovejas del Señor Jesús. Ahora, quiero que prestemos atención porque en este capítulo que vamos a leer el día de hoy, vamos a identificar cuatro características fundamentales de un ministerio enfocado correctamente. Un ministerio que está enfocado en los propósitos del Señor, un ministerio que tiene un foco bíblico sobre cómo llevar a cabo esta tarea de servir al Señor y de extender su reino. De modo que como iglesia es importante que prestemos atención el día de hoy a la verdad que la Biblia nos va a hablar, hermanos. Debemos saber y debemos estar enterados sobre cuál es el oficio de un pastor, cuál es el oficio pastoral o el oficio de un anciano, para que nosotros podamos tener una idea clara y poder discernir sobre cómo debe llevarse a cabo el pastorado. Si no tenemos este conocimiento, si no somos entrenados, no estaremos en la capacidad de discernir como iglesia si una persona es un buen candidato o no para formar parte del cuerpo de pastores o de ancianos de nuestra iglesia. No estaremos entrenados para evaluar si realmente estamos eligiendo líderes que nos puedan servir o llevar a cabo esta preciosa tarea como el Señor lo ha ordenado. Y quizás tú, bueno, quizás para ti no, el llamado no es pastoral, para ti quizás no es un llamado al ministerio a tiempo completo, pero eso no quiere decir que no tengas un papel importante en escoger a los líderes de la iglesia. Como creyente, como miembro, tienes la responsabilidad de cuidar que el liderazgo que hay en la iglesia sea un liderazgo bíblico.
la mejor manera de hacerlo es conociendo cómo es un liderazgo bíblico y también apoyando y promoviendo ese tipo de liderazgo en la iglesia. Ahora, el propósito del mensaje de hoy no es poner una carga sobre los pastores más allá de la responsabilidad que la Biblia les asigna, pero sí es el que podamos reconocer y determinar cuáles son esas características para que podamos ser sabios en escoger a nuestros líderes. Así que te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 46. Hechos capítulo 9, versículos del 31 al 46. Dice así la Biblia. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, y llamando a todos los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron al Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Oremos, hermanos. Padre, gracias quiero darte por la maravillosa oportunidad que nos da de venir a tu palabra, de poder leerla, de tener la libertad, Señor, de leerla, de estudiarla, de predicarla libremente, de usar estas tecnologías para poder comunicarla a cualquier persona que quiera escuchar. Muchas personas no tienen esta libertad, como hemos comentado al principio, nuestros hermanos en Egipto y en otros países, Señor, sufren persecución. Nosotros tenemos en este país cierta paz como esta iglesia la estaba experimentando. En el versículo 31, Señor, de esta palabra dice que tu iglesia en ese momento estaba experimentando una paz, estaba experimentando un periodo de calma. Y nosotros disfrutamos de ese periodo de calma ahora mismo. Disfrutamos de ese periodo en el que no se nos persigue ni se nos amedrenta por predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser sabios, que nos ayudes a ser diligentes, que nos ayudes a ser efectivos en tu ministerio, que nos ayudes a tener un enfoque correcto como iglesia. Señor, poniendo la mirada en la misión que tú nos has dado, poniendo la mirada en cómo llevar a cabo esta tarea que es impulsada, guiada y empoderada por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a administrar con un enfoque correcto, ayúdanos a ser sabios, a aprovechar el tiempo y que no desperdiciemos las oportunidades que tenemos para administrar a otros. Y que muchas otras personas puedan llegar a conocerte, como decía nuestro pastor, en Madrid, pero también en toda España, en Europa y en todo el mundo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la iglesia, como leemos en el versículo 31, había experimentado una fuerte persecución por parte de Saulo de Tarso. Solo un capítulo atrás, en el capítulo 8, a partir del versículo 3, se nos narra cómo la iglesia había experimentado esa persecución y se nos dice que Saulo asolaba a la iglesia, que Saulo estaba persiguiendo y encarcelando a todos los creyentes. Sin embargo, como vimos el domingo pasado, este hombre, Saulo de Tarso, fue salvado de una manera milagrosa y poderosa por el Señor Jesucristo. Y ahora la iglesia se encontraba en un periodo muy distinto al que estábamos en Hechos capítulo 8, versículo 3. La iglesia había entrado en un periodo de relativa paz
de relativa calma, una paz que, como veremos más adelante, no duraría mucho tiempo, pero sí sería un periodo fundamental en la historia de la iglesia. Versículo 31 se nos dice que entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, por toda Galilea y Samaria. Y que no solamente tenían paz, sino que además de eso la iglesia estaba siendo edificada, andando en el Señor, en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, crecían fortalecidas en el Espíritu Santo. Ahora, este versículo introductorio es muy importante si queremos comprender nuestro texto de hoy. Porque después de ese tiempo de persecución que enfrentó la iglesia, entramos en un periodo de esta relativa calma que permitiría que las iglesias fuesen fortalecidas y edificadas de una manera. Y lo que viene a continuación, lo que viene en los versículos del 32 al 43, no es más que la explicación de cómo estas iglesias estaban siendo edificadas, cómo estas iglesias estaban incrementando en número, cómo estaban siendo fortalecidas por el Espíritu Santo, cómo estaban creciendo en la madurez del Señor estos creyentes. La razón por la que este versículo 31 es muy importante es porque nos dice qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era la transición en la que estaban? ¿Dónde estaban en ese momento? Estaban en un periodo de calma en comparación con la persecución que habían dejado. Pero lo que viene a continuación es el cómo sucedió aquello que nos narra el versículo 31. Ahora, en este punto es importantísimo que recordemos, hermanos, que el libro de Hechos de los Apóstoles realmente se debería llamar Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Porque el verdadero autor de todo lo que ocurre en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Él fue el que dio poder a los discípulos para testificar. Él fue el que guió a Felipe en su ministerio en Samaria. Él fue el que guió a Felipe en su ministerio en su predicación con el eunuco. Él fue el autor de todo lo que vemos en el libro de los Hechos. Y el pasaje de hoy no es la excepción. La conexión entre el versículo 31 y el resto es muy clara porque nos dice que el Espíritu Santo estaba haciendo algo, estaba edificando a la iglesia, fortaleciéndola, acrecentándola, incrementándola en número, pero luego nos narra el cómo lo estaba haciendo, cómo se llevó a cabo esa edificación. Por eso Lucas nos narra dos historias que de alguna manera se solapan, se entrelazan. Mientras Saulo de Tarso pasaba de ser enemigo a predicador del reino, como vimos el domingo pasado, Pedro continuaba la tarea del ministerio y nunca se detuvo a pesar de la dificultad o persecución que supondría el predicar las buenas nuevas. Mientras Saulo asolaba, Pedro seguía moviéndose para ministrar y expandir el reino. En ese periodo en que Saulo tuvo su conversión, Pedro seguía en esa tarea. El Espíritu Santo usaría al apóstol Pedro para edificar a las iglesias. De hecho, si usted lee la última vez que nos encontramos con Pedro, lo vemos en el capítulo 8 y lo vemos precisamente en ese episodio en el que Felipe está predicando en Samaria. La última vez que se nos menciona al apóstol Pedro antes del versículo de hoy es en el versículo 25 del capítulo 8, donde se nos dice, y ellos, hablando de Pedro y de Juan, habiendo hablado y testificado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. ¿Dónde estaban? Estaban en Samaria. Estaban en Samaria confirmando el ministerio de Felipe con los samaritanos e imponiendo manos para que recibieran al Espíritu Santo. Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Después, de modo que Pedro, desde el capítulo 8, todo este tiempo hasta el versículo 32, que realmente en nuestra Biblia parece que pasó de un día para otro, pero realmente hay un periodo de quizás unos 3 años entre uno y otro. Pedro todo este tiempo se mantuvo predicando y promoviendo el Evangelio. Después de predicar por Samaria, vemos a Pedro y a Juan regresando a Jerusalén. Y quisiera que ahora vamos a ver un mapa en el que podremos apreciar mejor cuál es el recorrido que los apóstoles hicieron desde Jerusalén hasta Samaria. Si usted ve una línea ahí en sus pantallas, si ve la línea amarilla y morada, esa es la ruta que ellos escogieron para ir de Jerusalén a Samaria. Y cuando regresaron, lo más probable es que ellos usaron la misma ruta. De modo que regresando desde Samaria hasta Jerusalén, ellos fueron predicando en todas las poblaciones de los samaritanos. Sin embargo, no se quedaron ahí en Jerusalén,
Pedro no se quedó solamente en Jerusalén después de predicar en Samaria y volver, sino que luego de eso, Pedro comenzaría a predicar por toda Judea hasta llegar a la región de Cesarea en el capítulo 10. De hecho, de modo que si usted ve la línea roja que aparece en el mapa, esa línea roja que parece horizontal, son las regiones por las que el apóstol Pedro comenzaría o continuaría, mejor dicho, continuaría ministrando, continuaría trabajando, continuaría edificando la iglesia, cumpliendo la misión que el Señor Jesús le había encomendado. Este era el medio por el cual el Espíritu Santo edificaba, fortalecía e incrementaba el número de los discípulos. De modo que llegamos al versículo 32, nuestro pasaje de hoy, y se nos dice lo siguiente. Se nos dice, aconteció que Pedro visitando a todos, esos todos son aquella línea roja que vemos, pasando por Emaús, yendo también a Lida, hasta llegar a Jope. Visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, en este mapa, muchísimas gracias, Rafa, en este mapa, en este pasaje de hoy, lo que vamos a ver, hermanos, son 4 características de un ministerio enfocado correctamente. La primera característica que vamos a ver la vemos en el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahora bien, lo que se describe a continuación es una faceta del ministerio pastoral que no es tan vistosa como la que hemos visto en los primeros capítulos del libro de Hechos. En el capítulo del 2 al 4, vemos a un apóstol Pedro predicando a las masas, predicando, enseñando y exhortando públicamente a miles y miles de personas, a todos los que venían en el día de Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo, delante de miles de personas, se levantó y proclamó el Evangelio. De la misma manera, en el capítulo 4, en el templo, en el pórtico de Salomón, se levantó y predicó a miles y miles y miles y fueron añadidos a la iglesia. De modo que Pedro había tenido un ministerio público bastante fructífero al punto de que unas 20,000 personas habían creído en el Evangelio gracias a la predicación pública del apóstol Pedro. Y la predicación, hermanos, es un elemento fundamental en el ministerio. Cualquier persona que aspire al ministerio pastoral o que aspire a ser un anciano o líder en la iglesia, debe sí o sí estar capacitado para enseñar y predicar claramente. Si usted lee 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, usted va a encontrar que el apóstol Pablo usa uno de los requisitos, es apto para enseñar. De hecho, vamos a leerlo, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y termina con apto para enseñar. Este es uno de los aspectos más destacados y visibles del ministerio pastoral y es fundamental. La persona que sirva como anciano tiene que tener la capacidad de enseñar clara y fielmente la Biblia. Sin embargo, no es el único aspecto del ministerio pastoral. Y por eso es importante lo que vemos ahora ejemplificado en el apóstol Pedro en este versículo. En muchas ocasiones enfatizamos tanto el don de la enseñanza en el pastor que olvidamos el otro peso que equilibra la balanza. Y es el aspecto relacional con las personas a las que se enseña. Este aspecto relacional es justo lo que vemos aquí en el pasaje de hoy. El apóstol Pedro no estaba ahora mismo predicando delante de miles y miles de personas. No estaba ahora públicamente enseñando a grandes masas. No estaba enfocado únicamente en la enseñanza pública a grandes grupos de gente, sino que tenía su mirada puesta en relaciones más cercanas e íntimas con los discípulos. Y nuevamente el versículo 32 nos dice que Pedro estaba visitando a todos los discípulos. Y cuando dice visitando a todos, el texto realmente quiere expresar que visitaba a todos y cada uno de ellos. De hecho, en griego la expresión es mucho más expresiva, es mucho más rica, porque en griego realmente lo que significa es Pedro se paseaba en medio de todos, como si recorriera un camino en medio de todos los santos. Esto sin duda alguna implicaba que Pedro estaba visitando casa por casa, reuniéndose con los discípulos, no en grupos grandes de personas, sino en grupos más pequeños e íntimos. Y esta ruta en la que visitaba a todos los discípulos, esta línea roja que vimos anteriormente en el mapa, es allí cuando él, visitando a cada uno de ellos, llega a la región de Lida.
donde están los discípulos morando en esa región. De modo que la primera característica de un ministerio bien enfocado son las relaciones cercanas. Un pastor no se puede mantener lejos de las ovejas, no se puede mantener distanciado, aparte de las ovejas. Tiene que mantenerse en medio de ellas, tiene que estar cercano de ellas para poder ejercer sus funciones de manera efectiva. Ningún pastor será efectivo en su tarea si está apartado del rebaño. Y es lo que vemos que Pedro está haciendo en este momento. No solamente predicaba en la puerta del templo, no solamente predicaba a miles, sino que también visitaba y pasaba tiempo y se dedicaba a estar con las ovejas. No es sorpresa para nosotros que años más tarde, en su primera carta, el mismo apóstol Pedro escribiera lo siguiente en Primera de Pedro 5, del 1 al 4. El apóstol Pedro nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, ruego a los ancianos, a los pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Esto es lo que ruega: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero que se fijen las frases, en las expresiones que Pedro usa en esta exhortación. Él dice: apacentad a la grey que está entre vosotros, que está entre vosotros. La posición entre el pastor y la grey es una posición que se entrelaza. Está en medio de vosotros. Dice, cuidando de ella, con ánimo, cuidando de ella, siendo ejemplo de la grey. Todas estas expresiones, hermanos, implican una relación de cercanía entre el pastor y las ovejas. Implica tiempo, dedicación en el cuidado, saber cuáles son los peligros a los que se exponen las ovejas, dejando que los discípulos puedan ver el ejemplo de la vida del pastor, no solo cuando estás en el púlpito. El pastor y el anciano es un ejemplo cuando está predicando en el púlpito, pero también es ejemplo cuando está en casa viviendo su vida día a día. También en otros momentos de tu vida debemos enseñar a la grey de Dios con el ejemplo. De hecho, la misma palabra apacentad, como comienza el versículo 1, versículo 2, apacentad, en el griego significa cuidar de proteger a la grey. Y en algunos casos puede incluso significar guiar o liderar. Puede significar ejercer autoridad sobre el rebaño. Un pastor en muchas ocasiones ejerce autoridad sobre las ovejas de la iglesia. Ahora, esta autoridad, la autoridad que un pastor tiene sobre la congregación, no es una autoridad que se gana únicamente con buenas predicaciones y buena enseñanza. Es una autoridad que se gana con una relación cercana de cuidado, una relación cercana en la que ellos puedan ver tu carácter, puedan ver tu vida, puedan ver que no hay ninguna contradicción entre lo que predicas y lo que dices, y pueden ver el amor que tú tienes hacia ellos. Eso es exactamente la relación en la que la autoridad tiene todo lo necesario para florecer y no viene como una imposición arbitraria, sino como una exhortación de amor por el cuidado que el pastor tiene de las ovejas. El año pasado, cuando Norville y yo tuvimos la oportunidad de estar en Washington, una de las cosas que escuchamos al pastor Mark Dever decir era sobre todo la relación que había entre las ovejas y el pastor. Cómo el pastor debía tener una relación muy cercana con su rebaño. Él decía, las personas tienen que experimentar tu amor antes de conocer tu corrección. Solo así sabrán que cualquier corrección, por dura que sea, viene de un corazón amoroso. Yo realmente estoy parafraseando, pero el mensaje central de sus palabras era ese. Las ovejas tienen que conocer el amor, el cuidado, tienen que tener esa relación cercana con los líderes de la iglesia para que sepan que cualquier exhortación, cualquier reproche que pueda venir por alguna conducta que no agrada a Dios, viene por un amor y un cuidado que el pastor ejerce sobre las almas de las personas. Viene motivado por el amor a ellos
y no por una ambición de poder. Esto solo es posible mostrar en una relación cercana entre el líder y las ovejas. En varias oportunidades, hermanos, he tenido conversaciones con algunos miembros de nuestra congregación, personas en las que personalmente veo mucho potencial para enseñar y ser maestros, bien sea del instituto bíblico, de grupos pequeños. Y lo primero que siempre pregunto, lo primero que siempre menciono o que resalto es, ¿quieres enseñar? Muy bien. La pregunta es, ¿amas a las personas que deseas enseñar? ¿Tienes el deseo de verlos crecer, de conocerlos, de invertir en su vida? Queremos personas que sean capaces de enseñar, personas que estén entrenadas, que puedan ser efectivas en el ministerio, personas a quien Dios haya dado el don de la enseñanza y de la predicación, pero queremos que estas personas ejerzan ese ministerio con un corazón pastoral, enfocado en relaciones cercanas, de intimidad, que le permitan enseñar y edificar unos a otros. Yo creo que la mejor manera de resumir este punto es de la misma manera que Jeremy Ryan lo puso en su libro sobre los ancianos en la iglesia. Él dice en uno de sus capítulos, él dice que el pastor tiene que oler a oveja. El pastor tiene que oler a oveja. Tiene que pasar tanto tiempo con las ovejas que tiene que oler igual que ellas. Y eso evidentemente es una metáfora, es una alegoría, pero creo que es completamente cierto. No hay espacio en el ministerio para llaneros solitarios, para personas que no quieren pasar tiempo con otros. No hay espacio para personas que quieren distanciarse. Es importante que tengamos un balance entre la preparación, que tengamos un balance entre el estudio, pero también ese estudio tiene que ser aplicado de manera práctica en una relación cercana de amor y de edificación mutua. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque eh, yo he podido experimentar esa relación, he podido experimentar este mismo principio con nuestro hermano Peter. Y yo sé que no soy el único, sé que muchos en la iglesia han tenido la oportunidad de poder experimentar de esta relación con nuestro pastor. Y ha sido increíble y ha sido una de las cosas que más ha impactado mi vida, es poder ver estos principios aplicados en su vida. He podido ver cómo reacciona, he podido aprender de su ejemplo, he podido eh, poner en práctica las cosas que la Biblia me enseña, viendo a una persona madura aplicarla. El pastor tiene que oler a ovejas. Si hay alguien en nuestra congregación que huele a oveja, hermanos, ese es nuestro pastor, nuestro hermano Peter. Así que una de las cosas, uno de los motivos por los que damos gracias a Dios es definitivamente por eso. Volviendo a nuestro texto, la primera marca, la primera característica de un ministerio bien enfocado son las relaciones cercanas, son las relaciones de intimidad, las relaciones de cuidado y de amor profundo en esas relaciones entre el pastor y las ovejas. Ahora, volviendo a nuestro texto, quiero que leamos desde el versículo 33 al versículo 43 nuevamente. Versículo 33 de Hechos capítulo 9 dice lo siguiente. Y halló allí a Pedro, que estaba ahora en Lida, estaba visitándolos a todos, estaba en Lida, y estando en Lida, versículo 33, halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que estaban y habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a todos los santos y a las viudas las presentó vivas. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope
en la casa de un cierto Simón curtidor. Vemos que el apóstol Pedro no solamente estaba visitando a todos los creyentes, no estaba solamente visitando y no solamente estaba preguntando sobre el estado de cómo estaban ellos, sino que también guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro atendió las necesidades de los que allí estaban. Con el poder y la guía del Espíritu Santo, él sanó y resucitó a algunas personas en este pasaje. La segunda característica de un ministerio bien enfocado es la sensibilidad ante las necesidades de otros. El número uno, como acabamos de ver, son las relaciones cercanas, las relaciones de intimidad. La segunda característica de un ministerio bien enfocado es la sensibilidad a la necesidad de otros. Cuando pasamos tiempo con las personas, vamos a ser testigos de primera mano de las dificultades, los desafíos, las luchas que esas personas tienen. Vamos a evidenciar cuáles son esos retos en la vida cristiana que esa persona está enfrentando. Y en este texto, Pedro vio dos problemas completamente visibles. Vio a un paralítico y a una muerta. Y sí, evidentemente uno no tiene que pasar mucho tiempo con una muerta para darse cuenta cuál es su problema. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que la necesidad que Pedro estaba atendiendo no era la de Dorcas necesariamente, sino la de las personas que estaban alrededor de ella. Pedro estaba siendo sensible a la necesidad de las personas que estaban siendo afectadas como consecuencia de la muerte de esta mujer. Entonces, vamos a ver en primer lugar la sanación de esta persona llamada Eneas. Ahora bien, Eneas no era parte de la iglesia. Eneas no era creyente y hay varias razones en el texto que nos sugieren que él no era creyente. La primera de ellas es la manera en cómo Lucas introduce al personaje. Fíjense lo que dice el versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. La expresión uno es comúnmente usada, sobre todo en los evangelios, para referirse a una persona que no era creyente en el momento del milagro. Mientras que si comparamos eso con la manera en la que Lucas introduce a Dorcas en la historia, fíjense que en el versículo 36 dice, había en Jope una discípula llamada Tabita. De modo que la manera en cómo introduce a cada personaje en la historia es bien distinta y el texto sugiere que es una diferencia bastante intencionada por parte de Lucas. La segunda pista que nos sugiere que Eneas no era un creyente era el lugar o el entorno en el que se desarrolla el milagro. Eneas es sanado en la calle, a la vista de todos. No lo encontramos en la casa de algún creyente, no lo encontramos congregado con ninguna iglesia. El mismo texto nos dice, de hecho, que después de ser sanado, lo vieron todos los que habitaban en Lidia. Es decir, todos los que habitaban en esa región vieron en vivo el milagro que estaba ocurriendo. Mientras que en el caso de Dorcas la encontramos en casa de creyentes. De hecho, fueron los mismos dos discípulos que fueron a buscar a Pedro para que viniera a la casa donde estaba Dorcas esperando el milagro. El texto deja bien claro que Dorcas sí era parte de la iglesia, mientras que en el caso de Eneas nos sugiere todo lo contrario. De modo que este hombre paralítico tenía un problema aún mayor, el problema de que no conocía al Señor Jesucristo. Nos dice el texto que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, sana a este hombre en el nombre de Jesús. Y lo que podemos asumir es que no solamente fue sano de su parálisis, sino que también fue salvo. Pedro no tenía puesto los ojos únicamente en la necesidad física, sino en la necesidad que este hombre tenía de ser salvo por medio de Jesús. Pedro era sensible a la condición de este hombre de la misma manera que lo había hecho con el cojo en el templo en el capítulo, varios capítulos atrás, en el capítulo 2, me parece, del libro de Hechos. Cuando Pedro estaba camino al templo, ve a un cojo y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús. Y asumimos que ese milagro no solamente fue sano de su impedimento físico, sino que también fue salvo. Pedro tenía un enfoque, era sensible a la verdadera necesidad de este hombre. Una necesidad espiritual que se estaba ejemplificada por una necesidad física. Él, guiado por el Espíritu y con el poder del Espíritu, fue usado por Dios para atender ambas necesidades.
Ahora, en los siguientes versículos se nos menciona a Dorcas. Dorcas era una creyente, como ya hemos visto anteriormente. Era miembro de la iglesia de Jope. Su nombre original no era Dorcas, su nombre original era Tabita. Sin embargo, Lucas lo traduce del arameo Tabita al griego, porque recuerden que el destinatario de este libro era Teófilo. Teófilo era una persona gentil, no era judío, por lo que no iba a comprender un nombre en arameo. Por eso Lucas cambia el nombre, lo traduce de Tabita a Dorcas, para que Teófilo, una persona griega, pueda comprender el significado de su nombre. De esta mujer se nos dice además que era una mujer que abundaba en buenas obras, una mujer que daba limosnas, que hacía muchas cosas para administrar las necesidades de los más necesitados en la iglesia. De hecho, en el versículo 39, fíjese quiénes reciben a Pedro. En el versículo 39 dice, levantándose Pedro, fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde estaba Dorcas y fíjense quiénes recibieron a Pedro. Le rodearon quiénes. Todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. De modo que Dorcas era una mujer que servía a las viudas de la congregación. Dorcas atendía la necesidad que estas mujeres que eran parte de la iglesia, estas mujeres que habían perdido a sus maridos, que estaban desatendidas, Dorcas ministraba sus necesidades físicas, confeccionando vestidos, ropa para estas mujeres, atendiendo una necesidad real de miembros de la iglesia. Era una mujer activa, una mujer con actitud de servicio, una mujer que mostraba amor hacia sus hermanas en la fe al proveer para su necesidad. De modo que Dorcas era una persona importante para esa congregación, una mujer ejemplar en esa congregación. Lo que llama la atención es que Dorcas, siendo creyente, el morir no era algo trágico para ella. Dorcas al morir estaría en la presencia del Señor por la eternidad. Sin embargo, la iglesia tendría una necesidad muy grande, pues estas personas que eran atendidas por esta hermana quedarían completamente desatendidas. Evidentemente causó un impacto, una conmoción, una tristeza, porque la relación que Dorcas tenía con los miembros era una relación de amor y una relación de servicio. Era fundamental esta mujer en el ministerio que Dios estaba desarrollando en ese lugar. No era un problema para Dorcas que ella hubiese muerto. Era un problema para las viudas que quedaban, a quien ella atendía, a quien ella servía. Y nuevamente el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, realiza un milagro no por el bienestar de Dorcas, no por el bienestar de esta mujer, sino por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de la congregación. Era sensible a la necesidad que los demás hermanos iban a tener allí. Ese era el plan de Dios. Ahora, este milagro, como vamos a ver más adelante, tiene un propósito muy claro, que también es testificar del Evangelio. Pero es sorprendente ver que la actitud del apóstol Pedro no fue, bueno, Dorcas era creyente, no se preocupen, ella está en la presencia del Señor, vamos a gozarnos por ella. No, él pensando en la necesidad de los discípulos que quedarían en esa iglesia, procede a hacer milagros, resucitando a Dorcas. Esta es la misma actitud que vemos en el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. En Filipenses capítulo 1, 23 al 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El dilema del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses era: yo quiero morir, quiero partir, me quiero ir de este mundo porque quiero estar con el Señor Jesús. Qué mejor que pasar la eternidad con el Señor. Pero entiendo que es necesario que me quede en la tierra para poder seguir ministrando, para poder seguir atendiendo la necesidad que tienen los hermanos en la iglesia. Ahora, esto no es una necesidad física únicamente, o no se limita únicamente a eso. En el caso de Filipenses, Pablo estaba corrigiendo doctrina, estaba exhortando en amor, estaba dándoles la palabra de Dios. Era necesario que él permaneciera más tiempo en la tierra para seguir edificando la iglesia. Un ministerio bien enfocado es un ministerio que entiende y es sensible a la necesidad del cuerpo de Cristo y no busca la comodidad o la conveniencia personal.
Y esto lo quiero repetir, hermanos, porque creo que debe quedar muy grabado en nuestras mentes. Un ministerio enfocado correctamente es un ministerio que entiende y es sensible a las necesidades del cuerpo de Cristo y no busca la comodidad ni la conveniencia personal. Número 3, un ministerio bien enfocado es un ministerio que tiene como prioridad el hacer discípulos. Y quiero hacer un recuento. Hasta ahora hemos visto 2 de las 4 características. La número 1, un ministerio bien enfocado es un ministerio que profundiza en sus relaciones. Es un ministerio que tiene relaciones cercanas. En segundo lugar, es un ministerio sensible ante la necesidad del cuerpo de Cristo, ante la necesidad de los hermanos, y no busca la conveniencia o el beneficio personal. Y número 3, el ministerio bien enfocado es un ministerio que se caracteriza por hacer discípulos. Este punto prácticamente se explica a sí mismo. Sin embargo, creo que hay un par de cosas que podemos comentar. El propósito de todo ministerio cristiano, el propósito de toda actividad de cualquier iglesia cristiana, sea en España, sea en Venezuela, en China, en cualquier parte del mundo, cualquier iglesia verdadera tiene un solo propósito con cualquier actividad, programa que hace, y es el propósito de hacer discípulos. Eso evidentemente implica la predicación del evangelio. Eso evidentemente implica el evangelismo. Eso implica un llamado al arrepentimiento, un llamado a ejercer fe en el Señor Jesús. Y eso es lo que hemos visto en todo el libro de los Hechos. En todas las predicaciones hemos visto una aplicación o un principio en común. La predicación fiel del evangelio. La predicación con el propósito de hacer discípulos, de incrementar el número de los discípulos, pero también de hacer crecer a los discípulos en madurez. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre en estos 2 narrativas, en estos 2 milagros que vemos acá. El propósito de esas señales era confirmar el mensaje del evangelio, confirmar el poder de Dios en el evangelio, demostrar que el Señor es verdaderamente poderoso para salvar al pecador de la misma forma que es poderoso para sanar y resucitar a alguien. El Espíritu Santo lo que estaba haciendo era cumplir el propósito por medio de su poder, demostrando los milagros. Al final de ambos milagros, y quiero que lea conmigo el versículo 35 y el versículo 42. Hechos 9:35. Fíjese cuál fue el resultado de ambos milagros. Y el hecho de que sea el mismo resultado, no solamente en estos 2 milagros, sino en todo el libro de Hechos, nos demuestra que ese es el propósito con el cual esos milagros se hicieron. Hechos 9:35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ellos presenciaron el poder del evangelio manifestado visiblemente en la curación de un paralítico. Y como resultado de ver ese poder, de ver que Dios que es en serio, que realmente es poderoso para salvar, que el mensaje del evangelio es verdadero, ellos se convirtieron al Señor. El Espíritu Santo estaba convirtiendo personas al demostrar su poder. Y mire lo que dice el versículo 45, el 42, perdón. Dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Tanto en Lida como en Jope fue notorio el poder del Espíritu Santo, y el resultado fue la conversión de muchos, el que el número de los discípulos creciera, el que los discípulos fuesen afirmados de manera directa o indirecta. El propósito de estos 2 milagros fue continuar haciendo discípulos. Hermanos, toda acción que se lleva a cabo en la iglesia, todo ministerio, toda actividad, todo programa, tiene ese mismo propósito, hacer discípulos. Si repartimos comida, si repartimos abrigos en la calle, si tenemos un instituto bíblico, si hacemos cualquier actividad, es porque el propósito detrás de todos esos programas es hacer discípulos. Si repartimos comida, hermanos, más que quitar el hambre o el frío de estas personas, que sí lo queremos hacer, queremos atender esa necesidad, pero más que eso, queremos verlos como discípulos de Cristo. De nada sirve tener pecadores calentitos y con barrigas llenas si al final de su vida pasarán la eternidad lejos del Creador.
De nada sirve atender una necesidad física y dejar que la persona se vaya sin nunca escuchar las buenas nuevas de salvación. Esa persona seguirá con su necesidad física satisfecha, pero al final de sus vidas se encontrará con la terrible realidad de pasar la eternidad lejos de Dios. De modo que nuestro propósito por medio de cualquier obra social, por medio de cualquier actividad, de cualquier cosa que hagamos en la iglesia, es hacer discípulos. Y quiero tomar un tiempo para dirigirme a ti, amigo o amiga, que quizás te conectas con nosotros por primera vez o quizás ya te hayas conectado por un tiempo con nosotros. Quiero decirte que la razón por la que hacemos todo esto es porque queremos comunicar la verdad de la Biblia a toda criatura, para que todos puedan conocer al Creador. El propósito de esta predicación incluso es comunicar a todos los oyentes la obra de Cristo en la cruz y que eso resulte en que la persona pase de ser un rebelde en contra de Dios, que pase a ser un discípulo por medio del poder del Espíritu Santo. La razón por la que estudiamos la Biblia es porque queremos ser fieles en comunicar esa verdad. La razón por la que tenemos actividades es porque queremos que la gente sea expuesta a esa verdad. Queremos que todos sean discípulos de Cristo. Esa es nuestra intención. Esa es la intención de la persona que te invitó a este culto online hoy. Queremos que conozcas verdaderamente a Dios, que seas reconciliado con Él por medio de Cristo, que conozcas el gran amor que Él mostró en la cruz al morir por pecadores como tú y como yo. Por eso quiero tomarme la libertad de hablarte a ti directamente, amigo o amiga, que te has conectado hoy. Quiero hablarte de que tu mayor necesidad, la mayor necesidad que tienes, es la de ser salvado de tu propia maldad, de tu egoísmo, de tu orgullo, de la mentira, de todo el pecado que hay en tu corazón, sea cual sea. Esa es la mayor necesidad que tienes. Y es el propósito del ministerio cristiano, es dar a conocer esa verdad y ofrecer la esperanza que hay en Cristo. Y necesitas eso tanto de la misma manera que yo lo necesito. Necesitamos el evangelio, necesitamos el poder de Dios para rescatarnos de nuestra propia maldad. Y queremos verte como un discípulo de Cristo. Queremos verte experimentando el gozo y la paz que solo su perdón y su misericordia pueden traer. De modo que todo el propósito del ministerio cristiano tiene una sola cosa en común. Es un ministerio enfocado en hacer discípulos. Ahora bien, para esto, evidentemente es necesario que tengamos relaciones cercanas y que estemos atentos a las necesidades del cuerpo de Cristo y de otros. Esto es un círculo, hermanos. No es algo que termino el primer paso y ahora voy con el segundo. No, es un círculo constante en el que yo tengo relaciones cercanas con las personas, en el que estoy atento y soy sensible a sus necesidades y en el que poco a poco en esa relación vamos formando discípulos, vamos haciendo discípulos unos a otros. Y finalmente, hermanos, un ministerio bien enfocado es un ministerio que se enfoca en el crecimiento no solo de una iglesia en particular, no solamente de una iglesia local o de una denominación, sino es un ministerio que se enfoca en la extensión del reino de Dios. Pedro iba de ciudad en ciudad desde Jerusalén hasta la ciudad costera de Jope, afirmando y edificando a todas las iglesias que había en su paso. Pedro tenía en mente una visión mucho más amplia. Él no se limitaba a pensar en el crecimiento de una sola iglesia local, sino en la expansión del reino de Dios, en el crecimiento de los discípulos en todas las regiones posibles. Y como líderes muchas veces estamos enfocados en hacer crecer el número de nuestra congregación. Y solo nos preocupa que más personas vengan y vengan a nuestra iglesia. Cosa que es bien, gloria a Dios, que más personas vengan a la iglesia, gloria a Dios. Pero muchas veces caemos en el hecho de que una persona deje de asistir a una iglesia para que venga a la nuestra. Y así nuestra iglesia irá creciendo. Eso demuestra un enfoque pobre, limitado. Un ministerio bien enfocado no trabaja para eso. Trabaja para la extensión del reino de Dios y no se aferra únicamente al crecimiento numérico de una congregación o de una denominación en particular. Ahora, no malinterprete. La manera en cómo esa expansión se va a dar es por medio de la iglesia local. La iglesia local debe ser fortalecida, la iglesia local debe ser edificada, porque es el medio que Dios ha establecido para alcanzar al resto. Pero en muchas ocasiones vamos a ver que quizás en la misma ciudad una iglesia local crecerá más que otra. Y debemos gozarnos y alegrarnos y adorar a Dios por eso, porque Él está permitiendo el crecimiento de su reino por medio de una iglesia local que a lo mejor no es la nuestra, pero su reino se sigue expandiendo.
Lo importante es que más personas están siendo discípulos de Cristo en Madrid, en España, en el mundo entero. Y esto debe afectar la manera en cómo ministramos y oramos. Esto debe afectar nuestra filosofía de ministerio. Por eso es que es una de las características de un ministerio bien enfocado. Si nos enfocamos solamente en el crecimiento numérico de nuestra iglesia local, entonces muy probablemente no vamos a orar ni nos vamos a alegrar cuando Dios bendiga a otra congregación. Nosotros en Vida Nueva conocemos y hemos trabajado con otras iglesias aquí en Madrid, la Iglesia Bíblica de Colmenar, la Iglesia Bautista de la Media de Osuna, la Iglesia de Vicálvaro. También conocemos misioneros que están intentando plantar otras iglesias en Madrid. Conocimos una pareja que está intentando plantar una iglesia en Pedrezuela, un hermano que nos visitó hace mucho tiempo, está ahora mismo plantando una iglesia en Toledo. Hermanos, si queremos realmente tener un ministerio enfocado, tenemos que dar gloria a Dios por esos movimientos de plantación de iglesias, por esas iglesias que se están manteniendo firmes, porque lo importante acá es la extensión del reino de Dios. Y si más personas van, si la iglesia bíblica de Colmenar crece, pues gloria a Dios, debemos alegrarnos, gozarnos, porque el reino de Dios se está extendiendo en esa región. Y debemos seguir trabajando juntos para que sea su reino lo que se extienda y no únicamente una iglesia que crezca en número. Tenemos que estar enfocados en la expansión del reino de Dios, enfocados en lo que Él está haciendo, quizás por medio de otros, pero que Él está trabajando a través de otros. Esto es algo liberador para los pastores y para los líderes. Liberador porque nos quita el miedo de perder a una oveja. Muchas personas, cuando hay miembros de la iglesia que quieren quizás irse a otra congregación o quieren irse a una ciudad para servir a Dios y para trabajar en el reino de Dios, muchos pastores se molestan. Muchos pastores incluso critican a estas personas y dicen, pero ¿por qué te quieres ir de la iglesia? Quédate con nosotros. Y están realmente motivados porque no quieren que el número de los miembros de la iglesia disminuya. No nos gusta porque bajará el número de nuestros asistentes, porque nos desanima ver algunas sillas vacías. Pero esto solamente demuestra un enfoque incorrecto. Debemos gozarnos de que estas personas que a lo mejor estén en una iglesia o en otra, quieren salir de allí para ser más efectivos en otro lugar en la expansión del reino. No estoy hablando que ese sea el caso de nuestra iglesia, porque gracias a Dios no lo es. En su misericordia nos ha permitido contar con personas que han ido y venido, pero nos ha permitido apoyarles, capacitarles, y esa es la visión que queremos tener como iglesia. Muchas personas han llegado recientemente a nuestra congregación. El número ha crecido por la misericordia de Dios. Pero sabemos que así como Dios los ha traído, Dios puede llevarlos a otro lugar para que puedan ministrar allí, para que puedan extender su reino, y nosotros nos gozaremos con eso. Nosotros nos gozaremos y nos alegraremos cuando Dios use personas de esta iglesia y las saque de nuestra iglesia, de nuestra congregación, y las use para abrir otros puntos de misión en otros sitios. Nos vamos a alegrar porque estamos enfocados en la expansión del reino de Dios y no solamente en el crecimiento de una iglesia local. De modo, hermanos, que un ministerio bien enfocado se caracteriza en primer lugar por relaciones cercanas, relaciones de amor en la que se muestra el ejemplo, se muestra el cariño, el cuidado pastoral, y que permite también la corrección y la exhortación oportuna. Una relación cercana. En segundo lugar, se caracteriza un ministerio bien enfocado por la sensibilidad en atender las necesidades del cuerpo de Cristo y no buscar la conveniencia personal. En tercer lugar, se caracteriza por hacer de la tarea de hacer discípulos una prioridad. No pierde de vista que todo propósito de la iglesia es hacer discípulos. Y en cuarto lugar, un ministerio bien enfocado es un ministerio que se ocupa de la expansión del evangelio, de la expansión del reino de Dios, más que el crecimiento de una iglesia en particular o una denominación. Ahora, ¿cómo podemos poner estas cosas en práctica? Hemos visto que un ministerio eficaz, un ministerio bien enfocado, está caracterizado por esos cuatro elementos. Ahora, esta aplicación va a ir en dos direcciones, hermano. Esta aplicación de este texto va a ir en dos direcciones. En primer lugar, a todos aquellos que sean aspirantes al ministerio. Hermano, lo primero que debemos hacer es analizar el deseo de nuestro corazón. Pensar bien cuál es el enfoque que queremos dar al ministerio. ¿Estás consciente
del ministerio que el Señor te está llamando a desarrollar, de la responsabilidad del ministerio de cuidar y apacentar la grey de Dios? ¿Estás viendo el ministerio como simplemente una oportunidad para demostrar cuánto sabes, o estás viendo el ministerio como una responsabilidad que Dios te ha dado de pastorear, de cuidar, de invertir tu vida en sus ovejas? ¿Estás dispuesto a trabajar incansablemente para edificar el cuerpo de Cristo bajo la guía y el poder del Espíritu Santo? Fíjate, Pedro. Pedro no se quedó en Jerusalén. Después de venir de Samaria, se mantuvo activo, se mantuvo siempre dinámico, moviéndose, invirtiendo, no desperdiciando cada momento, sino aprovechándolo para edificar el cuerpo. Esto suena atractivo, esto suena bien, pero demandará todo de ti, demandará todo esfuerzo de ti para que inviertas tu vida en la vida de otros. Hermano, una aplicación es: procura desarrollar un corazón pastoral. Ora a Dios, pídele que te haga crecer en el amor por su pueblo, pídele que te dé ese corazón pastoral que Cristo mismo mostró. Estudia la Escritura, capacítate, esfuérzate, aprende a estudiar correctamente la Biblia para que puedas enseñarla correctamente. Aprende de otros, permite que otra persona te pastoree, moldee tu carácter, que otra persona modele para ti lo que es un ministerio con el enfoque correcto. Como dije al principio, yo las mejores lecciones que he aprendido en mi muy limitada y poca experiencia en ministerio ha sido caminando junto con el pastor. Y sé que muchos también han tenido una experiencia similar y este privilegio de poder servir y ministrar con otros que han edificado su vida. Permite que eso ocurra también en tu vida. Permite que otro te guíe y modele para ti un ministerio bien enfocado. La segunda dirección en la que va aplicada esta palabra es a la iglesia. Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es discernir, ser entendidos y sabios. Tenemos que discernir y no ser ligeros en dar responsabilidades de liderazgo a personas que no tienen un corazón pastoral. En 1 Timoteo 5:22, el apóstol Pablo aconseja esto mismo a Timoteo. Le dice: no impongas manos con ligereza. Es decir, no seas descuidado en escoger líderes. No seas muy rápido en escoger líderes. No. Ten cuidado. Discierne. Pon a prueba a aquellos que realmente quieren servir, a ver si verdaderamente tienen un enfoque maduro y bíblico. Como congregación debemos ser entendidos y debemos ser sabios al elegir siervos para que ejerzan autoridad sobre nosotros. Queremos ministros fieles a la palabra y con un amor profundo por Dios y por las ovejas. En segundo lugar, iglesia, mantén la expectativa de lo que Dios hará por medio de un liderazgo sano. En la historia de Dorcas, fíjense cómo encontramos que los discípulos, después de que esta mujer murió, no la enterraron. Y eso es llamativo, porque la costumbre era que cuando una persona moría, la preparaban, la perfumaban, la lavaban, pero luego la enterraban. En el caso de Dorcas nos damos cuenta que los discípulos, en vez de hacer eso, lo que hicieron fue ponerla en la sala y fueron a llamar a Pedro. Los discípulos no tenían la pista puesta en Pedro en sí mismo, pero sí estaban expectantes de lo que Dios iba a hacer por medio de un hombre fiel al evangelio. Ellos esperaban que Pedro llegara y resucitara a Dorcas, si no, no lo hubiesen puesto en la sala, si no, no lo hubiesen llamado, no lo hubiesen mandado a llamar y decir: ven a nosotros, porque está muerto y está en la sala esperando que tú la revivas. Evidentemente los ojos no estaban puestos en Pedro, pero sí fue Pedro el instrumento usado por Dios para atender esa necesidad de esa iglesia. Como iglesia debemos estar expectantes a lo que Dios va a hacer por medio de hombres y mujeres bíblicos, sanos y maduros en la iglesia. Y en tercer lugar, apoya y crece. De alguna manera u otra, todos estamos llamados a participar en la obra del ministerio. El cuidado no es únicamente para el pastor y los ancianos, sino que todos los creyentes somos responsables de discipularnos unos a otros. En casa, por ejemplo, pastoreando a nuestras esposas, mujeres pastoreando a sus hijos, hermanas de la congregación ministrando a otras, hombres apoyándose unos a otros. Cualquiera sea el proceso en el que estás, procura crear vínculos y relaciones cercanas que faciliten la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, hemos visto cuáles son las características de un ministerio bien enfocado. Y hemos visto cómo podemos nosotros participar de este ministerio bien enfocado, bien sea que seamos llamados al ministerio o que simplemente seamos miembros de la iglesia y seamos llamados
a un ministerio no de tiempo completo, pero sí a un ministerio de amarnos los unos a los otros. Que el Señor nos permita tener este enfoque en todo momento. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el ejemplo de hombres fieles que tú has levantado, el ejemplo de hombres y mujeres que te sirven con pasión, que te sirven sin importar las circunstancias, que han entendido el llamado que tú les has dado de hacer discípulos, de trabajar para tu obra, de extender tu reino. Gracias porque hemos sido bendecidos por medio del trabajo que tú haces en la vida de estas personas y cómo ellos invierten su vida en nosotros. Gracias te damos, Señor, por todo aquel misionero que esté no solamente en la Iglesia Vida Nueva, sino que esté en Madrid, en España, en Europa, en África, en cualquier parte del mundo. Gracias porque tú estás expandiendo tu reino de una manera poderosa, de una manera viva, por medio de estas personas. Te rogamos que tú les mantengas animados, que les mantengas apasionados por ti, a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido también a nosotros como iglesia participar de esta obra de hacer discípulos. Ayúdanos a ser sensibles a las necesidades de los demás, a las necesidades de tu cuerpo, bien sea físicas o espirituales. Ayúdanos a ser sensibles y a que también podamos crear relaciones profundas en las que se pueda demostrar ese amor y ese cuidado que tú nos has mandado a tener. Finalmente, Señor, te ruego que levantes hombres y mujeres en esta congregación que puedan servirte, bien sea en esta iglesia local o en cualquier otra parte del mundo. Ayúdanos a capacitarles, a entrenarles, a invertir en sus vidas para que ellos luego puedan seguir extendiendo tu reino, donde sea que vayan, para la gloria de tu nombre. En Jesús. Amén.